buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de su canal, Jesús el Gran Yo Soy. Damos gracias a Dios nuevamente por este precioso estudio del libro de los Salmos. Como ya vemos, estamos en el Salmo 14, capítulo 14, ¿va? Y hablamos que el tema de este salmo es el credo del necio. ¿Se acuerdan que les expliqué que la palabra credo significa creencia o fe? Pero ¿cuál es la creencia de ese necio? ¿Se acuerdan que miramos si vieron el video anterior, se acuerdan que se refería a la creencia? ¿Qué es lo que cree el necio? Bueno, eso de que no hay Dios. En pocas palabras, David nos está presentando en estas palabras el ateísmo. ¿Se acuerdan que les explicaba que este tipo de ateo no es como el que vemos hoy, que cree en la evolución? En ese tiempo ni siquiera se tocaba ese tema en el que David escribió este salmo, ¿no? Pero la idea es que esa persona a la que se refiere David es aquella persona que niega la existencia de ese Dios que protegía al pueblo de Israel. Este salmo se repite en el Salmo capítulo 53, es casi la mismita idea, solo tiene alguna variación. Pero ya cuando hagamos el estudio del Salmo capítulo 53 vamos a entender por qué es que David escribió dos veces estas mismas líneas. Pero por el momento nos vamos a quedar aquí en el Salmo 14. Y vimos que en el Salmo 14 David nos está hablando de eso. ¿Qué era la creencia de este necio? Es esa creencia de no creer en aquel Dios que está por encima de todo y que protegía principalmente a la nación de Israel, al pueblo de Israel, ¿va? Hoy, si lo actualizamos, pues, ¿se acuerdan que hablamos de que son todas aquellas personas que, pues, se dicen ser ateas, ¿va? Ateo, que significa sin Dios. Sin, y teo, Dios. Esa es la idea de ateo, de la palabra ateo, pues sin Dios. Por eso se le dice así, ateo. La mayoría de personas hoy, pues las podemos decir en este salmo, son así, no creen en Dios. Pero la vez pasada también tocamos el tema, ¿va? De que cuando una persona dice no creer en un Dios creador de todo, muchas veces su vida moral está asociada fuertemente con una vida corrupta y depravada. Cuando la persona decide no creer en un Dios así, es porque no quiere a un Dios que le diga que le va a retribuir por las cosas malas que hace. Por eso hoy mucha gente en la actualidad vemos que no quieren creer en ese Dios. Aunque claro, la vez pasada tocamos el tema también del ateísmo práctico. Hay personas que dicen que creen en Dios, pero viven vidas como que si Dios no existiera, ¿va? Y se acuerdan que mencionamos que eso es un tipo de ateísmo también, ¿va? Cuando la gente decide pues vivir una vida corrupta e inmoral, pero a la vez dicen creer en Dios, eso también es un tipo de ateísmo, nada más que práctico. Y claro, también es casi la misma idea, porque el ateo que dice que no cree en Dios porque no hay evidencia, aunque claro, evidencias hay montones, como les mencioné la vez pasada, ¿va? En el video anterior. Pero aquí está hablando David más que todo de una persona que no quiere creer en un Dios para seguir haciendo obras perversas. Lo que vimos, para que todos se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y es que es cierto, cuando no tememos a Dios, cuando no hay esa reverencia hacia un Dios santo, es fácilmente aceptable decir, no hay Dios. ¿Y para qué creer en un Dios que ni siquiera vemos? Claro, ¿quién va a querer a un Dios que nos diga no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás? Que sobre todo lo tenemos que honrar a Él, y esas cosas son las que chocan muchas veces con el mundo en el que vivimos hoy. Un mundo que quiere vivir una vida desenfrenada, depravada e inmoral, que se les apruebe lo malo como bueno. Y ahí podemos mencionar todos los males que se están dando hoy en día: pedofilia, homosexualismo, lesbianismo, el asesinato, por ejemplo, con la eutanasia, y cosas tan depravadas y malignas que solo las hacen personas que no quieren temer a Dios. De ahí que David diga que nadie hace lo bueno. Y se acuerdan que mencionamos que Pablo me dice eso en Romanos capítulo 3 para hablar de la depravación de todos los seres humanos. Todos los seres humanos de alguna manera nacemos bajo ese mismo pecado. Aunque hay personas que digan, no, yo no le hago mal al prójimo, y está bien.
Hasta cierto punto está bueno que no se meta a nadie con el prójimo, ¿va? Pero si decimos que somos buenas personas ante Dios, no, porque todos de alguna manera hemos ofendido a Dios. Claro, aquí está hablando David de personas que verdaderamente hacen cosas abominables. Pero bueno, aquí David en los siguientes versículos, porque se acuerdan que nos quedamos en el versículo 4. Ahora vamos a estudiar los otros 3 versículos, el 5, 6 y 7. Vamos a ver que aquí son 3 puntos sencillos los que menciona David. El temblor o el espanto de los necios, la burla de los necios, que es el versículo 6, y la victoria triunfante de Dios en el versículo 7. Así 3 puntos. Miren lo que dice el versículo, bueno, voy a leerlo todo, el Salmo dice: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Qué interesante que aquí David está hablando del trágico final que le va a tocar a toda persona que no obedece la palabra de Dios. Toda persona que verdaderamente ha decidido deshonrar a ese Dios con sus hechos, ¿va? Sobre todo en cuanto al tema de la salvación y el arrepentimiento de pecados, cuando uno quiere darle la espalda a ese pecado. Estas personas tarde o temprano van a terminar temblando de miedo. Si lo aplicamos en el contexto histórico donde David menciona estas palabras, sí, muchos de los enemigos de David o de los enemigos del pueblo de Dios, que era la nación de Israel, temblaron de espanto cuando vieron esa victoria que Dios les daba. Me gustaba lo que decía un meme en Facebook. Decía así: mucha gente es como el faraón, solo le temen a las plagas, pero no le temen a Dios. Y si lo aplicamos aquí, esta gente tiembla de espanto, sí, por el castigo, pero muchas veces no se arrepienten. Si lo aplicamos así en ese contexto, como les menciono de David, muchos de estos enemigos que atacaron a David, sí, temblaron de espanto cuando vieron el castigo de Dios, pero no se arrepintieron. Aunque eso no los librará del castigo eterno, ¿eh? Pero la idea es aquí que la gente muchas veces sí tiemblan, pero no se arrepienten. Aunque eso igual va a ser un castigo para ellos, ¿va? Porque siempre Dios va a manifestar su justicia. Eso, por más que queramos los seres humanos evitar eso, es que no nos vamos a poder burlar de Dios jamás. Así hagamos lo que hagamos, nunca nos vamos a burlar de Dios. La idea de David es esa. Todos aquellos que han perseguido al pueblo de Dios, que han atacado al plan de Dios, el propósito de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento por medio de la nación de Israel, como lo vemos en el Nuevo Testamento, que es la iglesia, ¿va? Que está formada por judíos y por nosotros los gentiles, pero que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todas esas personas a quienes estos enemigos han perseguido tiemblan de espanto cuando Dios se manifiesta verdaderamente. Toda esta gente de alguna manera van a ver cómo ese Dios es real y cómo va a manifestar su justicia y su ira divina. En el tiempo de David, sí, todos esos enemigos temblaron de espanto porque vieron el brazo poderoso del Señor. Si lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo que les decía del faraón, bueno, el mismo faraón al principio se rehusaba a dejar ir a los israelitas, pero claro, cuando le vino la 10ª plaga, que le mató a su primogénito, pues el hombre ya no tuvo más opciones, ¿va? Pero imagínense que cuando los israelitas salieron, él empezó a perseguirlos con su ejército. Y ahí vemos como el milagroso poder, el poder de Dios tan grande abrió el Mar Rojo, los israelitas cruzaron. Y por mientras una nube de fuego detenía a los egipcios. Pero en lo que se quitó la nube, los egipcios retiraron contra los israelitas. Ya los israelitas habían cruzado el mar y en eso se les vino todo el agua. Imagínense ustedes cómo no habrán temblado de espanto estos hombres cuando vieron ese terrible castigo que les venía.
Pero lamentablemente no vemos que la Biblia nos diga que el faraón se haya arrepentido, ¿va? Y es que eso pasa, muchas veces esta gente que no quiere temer a Dios teme más a aquello que ven, pero no temen al que verdaderamente está detrás de todo eso. Bien decía el Señor Jesús, no teman al que mata el cuerpo, teman más bien al que puede matar el alma y destruirla en el infierno. Y eso sinceramente debería de ser un espanto horrible para llevarnos al arrepentimiento. Pero no, muchas veces la gente, cuando decide no obedecer a este Dios, lo que hacen es eso. O como el rey asirio que les he mencionado, que cuando invadió la región de Judá, el reino de Judá, él envió a 185,000 soldados asirios. Vemos como Dios en su poder y protegiendo a ese rey piadoso que se llamaba Ezequías, como envió un ángel que mató a 185,000 soldados. Este rey huyó, vio la gran matancina que había de sus soldados, pero no se arrepintió, solo temió y se fue para su país, Asiria, ¿va? Pero vemos que el rey allá no se arrepintió, y dice la Biblia que fue asesinado por sus propios hijos en el templo de su Dios. Ni su propio Dios lo pudo defender. Pero la cuestión es esa, pues, esta gente tiembla de espanto. Van a creer que esta gente no tiene miedo de lo que hay después de la muerte. Todos los seres humanos tememos por lo que nos puede pasar después de la muerte. Siempre va a haber ese miedo. Pero lamentablemente esta gente tiembla, pero no se arrepiente. Ahora, ¿por qué temblaron de espanto? Dice David, porque Dios está con la generación de los justos. Es interesante que aquí David nos está enseñando nuevamente cómo Dios siempre está con la generación de todos aquellos que deciden obedecerle fielmente. No importa si sean uno o dos, pero lo importante es que si esa generación de personas o si esas dos personas están obedeciendo al Señor, ahí está Dios manifestando su poder. Lo podemos ver en los días de Noé. Dice Pedro que solo se salvaron 8 personas. ¿Va? Qué increíble que 8 personas fueron las únicas que se pudieron salvar de ese castigo universal. ¿Pero por qué? Eran personas que obedecieron al Señor. Por eso dice David, Dios está con la generación de los justos. Justos en el sentido de que todos aquellos que obedecen al Señor. Esa es la idea de una justicia verdadera, de una persona justa ante los ojos de Dios, que ha depositado su fe en el Dios verdadero. Y claro, Dios, ¿cómo no va a estar con una generación así? Claro, sería increíble y sería un Dios mentiroso también, porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días. David lo experimentó. David pudo ver a cada rato cómo Dios manifestaba su salvación. Por eso es importante cuando hemos leído estos estudios de los Salmos, va como David siempre decía en situaciones críticas, oh Jehová, la salvación es tuya. Sobre tu pueblo sea tu bendición, sálvame, oh Jehová. David siempre menciona eso porque es que Dios está con la generación de los justos y es el único que nos puede salvar. Ahora, si lo vemos aquí en la era actual, que somos la iglesia, es cierto, no está mal que nosotros los cristianos pidamos protección, pidamos que Dios nos guarde de toda maldad que toque el corazón de los seres humanos para que se arrepientan. Pero en un momento dado, a veces cuando se sufre persecución, que Dios nos dé fortaleza para padecer eso con gozo, sabiendo de que nuestro galardón es grande en los cielos. Eso muchas veces no nos librará de los problemas, ¿va? Pero sí recordemos que la presencia del Señor va a estar con nosotros. Digo esto porque a veces muchos hermanos nos desanimamos, ¿va? Cuando miramos tanta maldad, tanta crueldad. A veces mucha gente que no conoce a Dios dice no vale la pena vivir en un mundo así. Pero si nos damos cuenta, cuando reconocemos que Dios está en medio de nosotros, que Dios está con aquella generación de personas que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, Dios va a manifestar su poder. Dios nos va a librar de toda cosa mala y Dios nos va a ayudar para seguir adelante. Lo único que tenemos que hacer es seguir obedeciéndole. Esto es bíblico, lo que está pasando, todo esto. Parte de esto es lo que nos menciona David, porque la gente es tan depravada, nosotros los seres humanos.
mientras no queremos creer en esa idea de un Dios santo y justo, es lógico, terminamos haciendo cosas malas. Pero todas estas personas que han decidido vivir una vida así mala, van a temblar de espanto, sea en esta vida o en la otra. Yo oigo a personas que dicen a veces, no, pero es que la verdad que todo se paga aquí. Sí es cierto de cierta forma, pero recordemos que hay gente también que ha hecho cosas malas y se han ido sin pagarlas de aquí. Imagínense ustedes cuántos dictadores hicieron cosas crueles, que hemos oído de dictadores que han hecho cosas crueles, millonarios, bueno, políticos, y cuando mueren muchas veces como hasta héroes, mueren más bien. Y si ustedes dicen, menciónenme un ejemplo, si tenemos muchos ejemplos, pero les voy a mencionar uno, por ejemplo, Stalin, Joseph Stalin en Rusia. ¿Cuánta gente mató a este hombre ahí en Rusia? El día de su muerte murió como un héroe. Hasta banderas le ponían en su ataúd de la Unión Soviética. Y no hablo esto porque tenga algo en contra de Rusia, no, nada que ver con eso. Pero lo que doy a entender es que mucha gente hace cosas malas y a veces se van sin pagarlas. Pero de la justicia divina, ¿cómo se van a escapar? No se van a escapar de eso. Ahí van a temblar de espanto también. Ahí van a saber que el haber rechazado a ese Dios verdadero los va a hacer temblar para siempre, por no haber creído en ese Dios que está con la generación de todos aquellos que le obedecen. Pero bien, ese es el problema, ¿va? Algún día todas las personas que desobedecieron a Dios y no se arrepintieron van a temblar de espanto al saber que rechazaron a ese Dios verdadero. Aunque lamentablemente, como les digo, la gente a veces mira los problemas, pero como los dos ejemplos que les acabo de mencionar del faraón y del rey asirio Sennacherib. Pero pensemos lo que dice la Biblia en el tiempo de la gran tribulación también, si lo comparamos con esto que dice David. Dice la Biblia que cuando la ira de Dios se manifieste al mundo, cuando Dios juzgue a las naciones, a todos aquellos que no quisieron obedecerle, dice el libro de Apocalipsis que la gente va a pedir que les caigan las rocas, pero no para arrepentirse, sino para no ver la presencia del Señor. Imagínense, es el mismo problema. La gente tiembla de espanto, pero no quieren arrepentirse. Dice Juan que más bien siguen adorando a la bestia, a pesar de que miran todo el juicio de Dios. Y es que así va a ser. La gente lamentablemente solo teme a aquello que ve, pero no temen al que verdaderamente los puede castigar eternamente. A él es que deberían de temerle, a ese Dios que tanto dicen no creer. Y si lo vemos, es una lucha constante. En las universidades, en las escuelas, ¿cómo se sigue enseñando esto? ¿Cómo se sigue enseñando de que a nuestros niños se les diga que no hay un Dios, que todo fue producto de una evolución? Claro, es con el fin de que no haya esa idea de que hay un Dios, un ser superior que nos va a castigar si hacemos lo incorrecto. Aunque claro, la única forma en que podemos hacer el bien es siendo que nazcamos de nuevo, como dice la Biblia, que experimentemos el nuevo nacimiento. Bueno, ahí vimos ese primer punto, el espanto de los necios, porque de aquí está hablando David del necio, ¿va? Ahora bien, la burla del necio. Dice David en el versículo 6, del consejo del pobre se han burlado, pero nuevamente dice David, pero Jehová es su esperanza. Es increíble que todas las personas que han sido enemigas del pueblo de Dios siempre han hecho burla de todos aquellos que menciona David del consejo del pobre. Siempre hemos visto que en la Biblia cuando dice pobre no se refiere a pobre así económicamente, porque no. Muchas veces no está asociado con eso, está hablando con aquella persona pobre que sabe que necesita espiritualmente de un Dios que lo saque, que un Dios que constantemente le esté fortaleciendo. Ese es un pobre espiritual. A eso se está refiriendo aquí David, del consejo del pobre se han burlado. No puede estarse refiriendo a un pobre económicamente, porque si lo pensamos bien, muchas veces hasta personas pobres que no conocen de Dios económicamente terminan burlándose de la palabra de Dios, terminan siendo hasta ateos muchas veces, porque la idea es esa, pues el pecado está tanto en el pobre como en el rico. Recordemos que de aquí David se está refiriendo a todas aquellas personas que han obedecido al Señor, que cuando sufrimos esa burla somos como esos pobres rechazados, pues así como los ricos rechazan
muchas veces, los que tienen poder muchas veces rechazan a las personas que tienen menos, las ven de menos. Así hacen las personas que deciden no obedecer a Dios. Muchas veces se burlan del consejo, ese consejo que Dios ha puesto en cada uno de aquellos que hemos obedecido la palabra de Dios. Y no estamos muy lejos de eso, porque si vemos el mundo actual, nos quedamos asombrados de la burla espantosa que hacen del cristiano. Y es cierto, en parte es porque nosotros nos hemos ganado ese calificativo de que hagan burlas de nosotros, porque como se han descubierto casos de pastores ladrones, pastores que han lavado dinero, que han traficado con drogas, pastores que se venden con políticos corruptos, pastores que lamentablemente, pastores, y les puedo decirse así, aunque si se arrepienten, sí, Dios los perdona, pastores que le han robado la mujer a un hermano. Y es terrible eso, la verdad. Por eso en ese aspecto la gente sí hace burla del evangelio, pero eso no lo justifica tampoco. Eso no justifica de que ellos hagan una burla tan grotesca del evangelio. Eso no tiene ningún sentido tampoco. Es cierto, es condenable lo que hacen muchos pastores, líderes, obispos. Todo eso es condenable, la verdad. Cuando un pastor se descubre que es que está lavando dinero para algún narcotraficante o que está vendiendo drogas, eso es vergonzoso, la verdad. O cuando un pastor está robándole, por ejemplo, por medio de los diezmos, de las ofrendas, con la excusa esa famosa de que el Señor me dijo que yo te miraba en un carro y tienes que ofrendar para eso. Eso es puro robo descarado. Es vergonzoso eso, la verdad. O ese es lo que les mencioné, del caso de pastores que le roban la mujer a otro hermano. Descaradamente, eso es horrible, sí. Pero eso no justifica que hagan burla acerca del cristianismo, que hagan burla acerca de la persona de Jesús. Aunque es cierto, nadie sabe cómo era el Señor Jesús, pero en la forma en que lo representan muchas veces así, con la barbita, el pelo así, o pelo larguito, pero hacen burla de Jesús así, que está en la cruz así todo. Eso es malo también. No pueden justificar eso tampoco, haciendo burla del cristianismo solo porque han habido pastores corruptos. O en el caso de que el mundo nos tiene a nosotros los cristianos como igual con los católicos, como por ejemplo los casos de curas que han violado niños, monjas, padres, y que hasta el día de hoy no se les ha acusado de nada, no se les ha hecho ninguna justicia. En todas esas cosas hacen burla del cristianismo, pero eso no los va a exonerar de que van a recibir un castigo de parte de Dios, porque tenemos que recordar que la salvación es personal. Dios quiere ese arrepentimiento tuyo y mío. Dios quiere que vos y yo nos arrepintamos. Dios no quiere por ningún motivo que yo esté pensando, porque aquel cristiano hizo esto, yo pues no puedo creer en un Dios así. No podemos justificarnos de esa manera. No podemos usar como pretexto eso y entonces empezar a burlar del evangelio, hacer burla de la palabra de Dios, hacer burla a veces de pastores. Eso no es justificable tampoco. No podemos, como eso, más bien lo que estamos demostrando más bien con eso es que nosotros también somos igual de malos que ellos cuando hacemos eso. Porque cuando yo oigo a personas que dicen, yo no voy a la iglesia o yo no busco a Dios porque es que me da cólera ver a cristianos que roban, que son pícaros, que le roban la mujer a otro. Pero cuando alguien dice eso es porque él también quiere justificar su maldad con eso y escudarse en eso y decir que por eso es que no busco a Dios. Y mucha de esta gente lo hacen con el fin de más bien manifestar su maldad, para que así supuestamente ellos no se vean tan malos después de todo. Porque después de todo van a decir, es que de todas formas ya que el pastor no robaba, pues, ya que el pastor no fue pícaro, le robó la mujer al hermano. Y empezamos con ese montón de excusas, que sí, son ciertas, son graves, son maldades espantosas esas, porque son pecados terribles. Pero no por eso no tenemos que hacer una burla tan fea. Y digo esto porque yo sé que muchas veces en estas plataformas no les gusta esto, pero cuando vemos que hacen burlas los grupos estos LGTB en el mes del orgullo, cuando hacen burlas de Jesús que sale desnudo con unas poses obscenas, oiganme, esa es una burla espantosa acerca de Jesús. Eso ya no es gracioso para nada.
Se mira bien ofensivo eso. Saben, si Dios no ha enviado su juicio sobre estas personas, es porque Dios es muy misericordioso. Es porque Dios les está dando tiempo que se arrepientan. Es porque Dios sinceramente sabe que van a pasar una eternidad sin Él. Y créanme que eso va a ser más doloroso que cualquier cosa. Por eso es que vemos a veces que Dios no envía su juicio. Pero eso no los va a librar de que algún día van a temblar ante la presencia de Dios por haber decidido negar su existencia pues de esa forma. Aunque como ya hemos hablado, no es que existe, ¿verdad?, una persona atea, porque lamentablemente, como decía en el video anterior, todos los seres humanos de alguna manera somos idólatras, adoradores pues. Es decir, la palabra idolatría es una cosa y la religión es otra, pero lo que quiero dar a entender, que como bien dijo un predicador una vez, es que no puede existir un ser humano ateo, o los mismos paleontólogos pues, que dicen no puede existir alguien sin religión porque todos de alguna manera adoramos algo, ya sea un palo, ya sea un ser, pero siempre terminamos adorando algo. Entonces, en el contexto no existe un ateo, la verdad, si lo vemos así. Lo que pasa es que se dicen ateos porque dicen no creen en Dios, pero adoran a la diosa ciencia. Y en nombre de esa diosa ciencia es que se están haciendo cosas tan aberrantes, tan despiadadas, tan diabólicas, pues. Da miedo lo que escuchamos a diario, cómo hacen hasta experimentos con seres humanos de una forma tan terrorífica. Cómo la ciencia está avanzando de una manera tan asombrosa, que ya lo vimos en el libro de Daniel, como Daniel dice en el último capítulo, y la ciencia aumentará, sí, está aumentando demasiado la ciencia. Pero todo eso es parte de lo que Dios nos anticipa, que va a ser la gente que se olvida de Él, toda esa gente que decide negar su existencia. Se burlan del consejo muchas veces de todos aquellos que les han predicado fielmente la palabra de Dios. Ese es un testimonio que siempre lo vamos a ver, ese es un ataque que siempre vemos en la Biblia. Cómo siempre las personas que deciden negar al Dios verdadero terminan haciendo burla de eso, pues. Bueno, si les mencioné el ejemplo de este rey asirio, que como él se jactó burlonamente diciendo, no, rey de Ezequías, yo destruí a otras naciones y ninguna nación ni sus dioses pudieron salvarme, a ti ni Jehová te va a salvar. Porque más bien, porque yo destruí a todas las naciones y a sus dioses. Él miraba a Dios como un Dios tribal, a Jehová. Pero no entendía que Él era el Dios todopoderoso, el creador de todo el universo y creador de ese rey también, Pero es esa misma la idea, pues. Siempre la gente que no conoce a Dios hace burla de las personas piadosas. A veces nos hacen burlas también, nos hacen ver a los cristianos como tontos. Como personas sucias también. Eso ya es un extremo también, Sinceramente hacen burla en todos los sentidos. Con respecto a esto que estamos hablando, de que muchas veces las personas que deciden negar la existencia de Dios hacen burla de nosotros. Quiero contar el testimonio de un hombre que él fue ateo, bien famoso. Él, al menos en Estados Unidos, él es bien famoso porque es un hombre que, aparte que ya conoce a Cristo, es un hombre que es bien estudiado en esto de la ciencia, se llama Josh McDowell. Él escribió unos libros que se llaman Evidencias que exige un veredicto. Él se los recomiendo, lean esos libros, cómprenlos. Si van a invertir el dinero, inviértanlo en algo bueno como en leer un libro. Bueno, se los hablo a ustedes si conocen a Cristo, Dice Evidencias que exige un veredicto, pues contaba él como testimonio, no en los libros, pero él en su vida personal contaba que cuando él no conocía a Dios, él se declaraba ateo. Pero él dice que miraba a todos los cristianos como gente sin cerebro, bruta. Pues cuando él entró a la universidad, dice él que él miró a unos que tenía unos compañeros que eran cristianos, que ellos se decían ser cristianos. Pues este hombre se les acercaba solo para hacerle burlas, dice él contando su testimonio, porque como él pensaba que los cristianos eran gente ingenua, que no sabían nada de la ciencia. Pero cuenta él que cuando confrontaba a estos compañeros cristianos, él quedó asombrado, dice, porque todos estos compañeros que él miraba que eran cristianos verdaderos,
lo confrontaban a él y le hacían preguntas difíciles que él no tenía respuestas, dice. Y cuenta él, después se dio cuenta de que en verdad no, los cristianos no son personas así tontas como él decía, o personas sin cerebro, como la llegó a decir él. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, cuando no conoce a Dios, se burla de la palabra de Dios. Hacen burlas a veces del cristianismo, de la ira de Dios, de la venida de Cristo. A mí me dio tristeza la vez pasada ver un meme en Facebook que salía un esqueleto sentado en el banco de una iglesia diciendo: me cansé de esperar a Cristo, decía el esqueleto. Y digo yo, si entendieran que si Cristo ha retardado su venida, como dice Pedro, es porque quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Pero no, claro, el resultado es lo que nos dice la Biblia, ¿va? Que la gente cada día se está volviendo más incrédula, más perversa también. Porque como les decía en el video anterior, cuando una persona decide no obedecer a Dios ni creer en su existencia, muchas veces está asociado con su vida corrupta e inmoral. Por eso cada vez vemos que personas que dicen: ay, yo no creo en Dios, son ese tipo de personas las que más cosas malas hacen. Porque claro, para ellos supuestamente no existe un estándar moral absoluto. Para ellos no existe el moral absoluto, pues solo relativo, pues. Ay, si tu bien es bien, pues para mí no. Eso es lo que dicen muchas de estas personas cuando deciden negar la existencia de Dios. Ay, no, pero es que esa es tu verdad. Mi verdad es otra. No, es que si vos crees que es moralmente bueno eso, hacelo entonces. Pero a mí no me lo impongas porque eso no, para mí no es. Y empezamos con ese montón de argumentos burlándonos de la palabra de Dios, negando el moral absoluto que ya Dios nos ha establecido. Entonces vemos que estas personas sí, aunque tiemblen de espanto, no se van a arrepentir. Y que estas personas muchas veces terminan burlándose del consejo de Dios, que Dios nos ha puesto en nosotros, ¿va? Pero a pesar de todo esto vemos la gran victoria de Dios, como lo dice David en el versículo 7. Cuando dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Qué interesante que esto es profético lo que está hablando David aquí. Porque si vemos en la actualidad, pues la nación de Israel está cegada, ¿va? Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 que debido a la incredulidad de ellos, porque ellos siguen bajo ese sistema de la letra, ¿va? Es decir, de la ley de Moisés. No es que la ley de Moisés en sí fuera mala, pero es que recuerden que la ley de Moisés, como dice el mismo Pablo, solo era un ayo que nos llevaba a Cristo, es decir, un tutor que nos estaba instruyendo para prepararnos el camino para conocer a Cristo. La ley solo era como un instructor, pues todo lo que se mencionaba en la ley era solo como un tipo y sombra de lo que se cumplió en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la nación de Israel, por el momento, dice Pablo, se les ha puesto un velo debido a su incredulidad, obviamente, ¿va? Ellos siguen esperando al Mesías, esa salvación que dice David que va a salir de Sión. Sabemos que Sión es el monte donde David estableció a Jerusalén como capital y a Hebrón, ¿va? Bueno, aunque fue Jerusalén, la verdad, y donde David iba a establecer el tabernáculo, que al final, el templo, que al final vemos que fue Salomón que lo construyó, ¿va? Bueno, Sión es el monte donde se iba a establecer el templo de Salomón. Pero los israelitas no quisieron creer en el Mesías verdadero. Entonces David aquí nos está hablando de una profecía. Pues cuando dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, es cierto. Estamos esperando que la salvación ya venga a este mundo desde Sión, que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga a gobernar a todas las naciones y venga a acabar con toda esta maldad. Dice la Biblia que esa salvación sí va a salir de Sión, porque Cristo va a reinar a todo el mundo desde Jerusalén, en el monte Sión. Por el momento esta profecía está por cumplirse, porque los judíos están esperando al Mesías. Claro, debido a la incredulidad de ellos, se les fue puesto ese velo, como dice Pablo. Y eso, claro, pues los judíos están esperando esa salvación. Y es cierto, va a llegar esa salvación, pero va a ser manifestada a todo el mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga para juzgar toda la maldad que hay en este mundo, porque sinceramente es terrible toda la maldad que estamos viendo.
Cada día con nuestras acciones lo único que vamos a hacer es que la ira de Dios un día se manifieste tan feamente que todas esas personas que decidieron negar su existencia van a temblar de espanto. Porque si lo vemos, la salvación está todavía para el pueblo de Israel, está en espera. Ahora, para nosotros no. ¿Por qué digo para nosotros no? Porque para nosotros ya nuestra salvación está garantizada hace 2000 años porque Cristo Jesús vino al mundo. Dice Pablo que se hizo pobre. En 2 Corintios 9 dice Pablo, se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre para que nosotros, dice, alcanzáramos la salvación. Es el mismo Pablo que dice allá en Filipenses que el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de toda esa gloria que le daban los ángeles. Y sufrió una muerte de cruz y se unió hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Esa salvación en ese sentido esa salvación sí salió de Sion porque Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, dice Juan. Así que si vos y yo hemos creído en Jesucristo, tenemos esa salvación ya vino para nosotros más bien. Porque nos salvó del pecado. Ahora lo que estamos esperando es la salvación que estamos esperando que suceda en la nación de Israel para que Jesús, nuestro Señor, establezca su reino milenial sobre este mundo y acabe con toda la maldad que hay en este mundo. Claro, por eso dice David, que de Sion saliera la salvación de Israel, es cierto, en ese día cuando nuestro Señor Jesús se manifieste al mundo, los israelitas se van a arrepentir. Y es ahí donde dice David, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ese va a ser un día de gran alegría, de gozo para la nación de Israel y para nosotros también. Porque si bien, aunque nosotros ya tenemos la salvación eterna, pero igual nos vamos a gozar de que la salvación también, esa nación que espera la nación de Israel, esa salvación que espera la nación de Israel, va a ser una profecía cumplida también. También nosotros los gentiles nos vamos a gozar. Nosotros se van a gozar ellos, aunque ellos se van a lamentar por haber despreciado al Hijo de Dios, como dice en un momento el Señor Jesús, pero también se van a gozar porque van a saber que Él es el Mesías verdadero, cuando de Sion salga la salvación de Israel. Aunque para nosotros, como les digo, ya fue, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Dice Pablo que se hizo pecado por causa nuestra. Él recibió ese castigo que tanto ustedes como yo merecíamos. Porque como les digo, nuestros hechos no son buenos. No somos buenos por ningún sentido. Todo lo malo hay en nosotros. Bien decía, como yo les menciono esta frase que decía este teólogo bien famoso, Juan Calvino, que decía, todo lo malo que veas en mí soy yo mismo, y todo lo bueno que veas en mí es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque es que la verdad en nosotros no hay nada que verdaderamente glorifique a Dios en ese sentido. Si creemos que nos vamos a salvar por hacer ciertas obras moralmente buenas, no, la única forma de llegar al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino que nos une hacia ese Dios Padre, a ese Dios Santo, y nos lleva al cielo. Por eso dijo Él acertadamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Esa salvación en ese aspecto ya la tenemos nosotros, los que hemos creído en Jesús, sean judíos o gentiles. Formamos parte de esa iglesia. Pero aquí la salvación que estamos esperando, al menos nosotros, es cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga ya a juzgar a todas las naciones, a todas esas personas malvadas que no se quisieron arrepentir. Entonces ahí es donde dice la Biblia que se va a gozar Jacob, porque los va a salvar a ellos de esa forma. Y nosotros de alguna manera, obvio, nos vamos a gozar porque vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la invitación aquí está. La palabra de Dios sigue haciéndonos esa invitación. Yo espero en Dios que muchas personas puedan ver este video, y que entendamos que Cristo nos está llamando. Cristo, tanto a ustedes como a mí, nos está diciendo, vengan. Solo crean en Él. Es que tenemos que creer en Él. Es la única forma de entrar al cielo. No hay otra. Y Él nos está haciendo esa invitación. Hagámonos amigos de Cristo y veremos cómo verdaderamente
vamos a ver el mundo de otra forma, vamos a ver la perspectiva o la panorámica futura de otra forma. No estoy diciendo que se nos van a quitar los problemas, no, para nada estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que cuando conocemos a Cristo, obvio que su palabra y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos van a ayudar a entender mejor las cosas. Así que hagámonos amigos de Cristo. Solo que eso sí, tenemos que experimentar el nuevo nacimiento. Y les agradezco mucho por si se tomaron este tiempo para ver este precioso video. Que Dios les siga bendiciendo y les guarde de todo mal, ¿va? Y claro, como siempre, les agradezco si me dan un like y lo comparten. Créanme, eso va a ser de mucha bendición. Porque la idea es que crezcamos todos, ¿va? Espiritualmente. Muchas gracias.